latín, Teoría de los ángeles, invectiva contra los malos predicadores. Beatriz explica la creación de los ángeles, que tuvo lugar no por necesidad de acrecentar el bien, ya que los creó quien es el bien infinito, sino para que la sustancia creada tomase conciencia de su propio ser. Fue un acto espontáneo y gratuito del primer amor. Del mismo acto surgieron simultáneamente la forma pura, las inteligencias, la materia pura, la materia informe o herencia no generada, y el compuesto incorruptible de materia y forma, los cielos. De la idea divina surgió, pues, un solo acto creativo, aunque en triple efecto. Por tanto, se equivocaba San Jerónimo cuando dijo que los ángeles fueron creados en primer lugar. Casi inmediatamente después de la creación, una parte de los ángeles se rebeló. Fueron castigados y los otros premiados. Para aclarar los errores que tan sutil materia ha provocado en los filósofos, Beatriz continúa su explicación sobre las facultades angélicas. Inteligencia, voluntad y memoria solo equívocamente pueden ser usados para ángeles y hombres. El ángel no aprehende las esencias atrayéndolas de los objetos sensibles. La voluntad angélica no es una tendencia innata como en los hombres, puesto que el ángel conoce directamente el sumo bien. En cuanto a la memoria, tampoco la tienen, porque lo ven todo presentemente al ver a Dios. El canto 29 será leído por Saray Montoya Mendoza, estudiante de lenguas extranjeras de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Sueño permaneció Beatriz, mirando fijamente. El repunte que me había deslumbrado, tanto en el espacio de tiempo como el que medía desde el momento en el que Zenit mantiene en equilibrio a los dos hijos de Latona, cuando estos, cobijados respectivamente por Aries y Libra, forman una misma zona del horizonte hasta que uno y otra rompen aquel cinto cambiando de hemisferio. Después empezó así: yo te diré sin que me lo preguntes lo que deseas oír, porque lo he visto en Dios, en quien converge todo el tiempo y todo espacio, no con objeto de adquirir para sí ningún bien, que esto no puede ser, sino a fin de que su esplendor, reflejándose en las criaturas, pudiera decir: existo. El eterno amor, en su eternidad, antes que el tiempo fuese y de un modo incomprensible a toda otra inteligencia, se difundió según le plugó, creando nuevos amores. No es decir que antes permaneciera ocioso y con inerte, pues el proceder del Espíritu de Dios sobre estas aguas no tuvo antes ningún después. La forma y la materia pura salieron y al mismo tiempo se unieron entre sí, en una existencia sin defecto, como salen tres flechas de un arco con tres cuerdas. Y así como la luz brilla en el vidrio, en el ámbar o en el cristal, de manera en que entre el llegar y el brillar no media intervalo alguno. Así también aquel triforme efecto irradió a la vez de su Señor, sin distinción entre su principio y su existencia perfecta. Simultáneamente fue también creado y establecido el orden de estas tres sustancias, y aquellas en que se produjo el acto puro fueron colocadas en la cima de la creación. A la parte inferior fue destinada la potencia pura o materia, y en el medio unió a la potencia y al acto con vínculo que nunca se desata. Jerónimo escribió que los ángeles fueron creados muchos siglos antes de que fueran hechas las otras dos sustancias,
Pero la verdad es que la que yo te he dicho, como puedes ver tanto en las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, como en aquellos otros libros dictados tan solo por la razón humana, pues no se podría comprender que los motores permanecieran tanto tiempo sin su perfección. Ahora sabes ya dónde, cómo y cuándo fueron creados estos amores, de modo que están extinguidos 3 ardores de tu curiosidad. No contarías de 1 a 20 con la prontitud con que una parte de los ángeles turbó el mundo de vuestros elementos. La otra parte quedó aquí y empezó la obra que contemplas con tanto placer, que nunca cesa de girar. La causa de la caída fue el maldito orgullo de aquel que viste en el centro de la tierra, recibiendo sobre él todo el peso del mundo. Estos que ves aquí fueron modestos, reconociendo la bondad que los había hecho dispuestos a tan altas miras, por lo cual sus inteligencias fueron de tal modo exaltadas por la gracia que ilumina y por su mérito, que poseen una plena y firme voluntad. Y no quiero que dudes, sino que tengas completa certidumbre de que esto es justo, recibir la gracia en proporción del amor con el que se la pide y acoge. En adelante, puedes contemplar a tu placer y sin otra ayuda este consistorio de los ángeles. Si has entendido mis palabras, pero como en la tierra en vuestras escuelas se lee que la naturaleza angélica es tal que puede entender, recordar y querer, te diré más todavía, para que veáis en toda su pureza la verdad que abajo se confunde, usando estos 3 términos equivocadamente. Estas sustancias, después de haberse recreado en el rostro de Dios, no separaron su mirada de éste, para que nada hay oculto. Así es, que su vista no está interceptada por ningún nuevo objeto, y, en consecuencia, no necesita la memoria para recordar un concepto separado de su pensamiento. Allá abajo, pues, los maestros sueñan con los ojos abiertos, creyendo unos en los que enseñan y no creyéndolo en otros, que lo hacen por simple mala fe y que por esto son más culpables. Los que allá abajo os dedicáis a filosofar, no vais por un mismo sendero. Tanto es lo que os arrastra al afán de parecer sabios e ingeniosos, y aun esto se tolera aquí con menos rigor que el desprecio que hacéis de la Sagrada Escritura o su torcida interpretación. No pensáis en la sangre que cuesta sembrarla por el mundo y lo grato que es a Dios el que uniforma humildemente sus ideas, a las que sus palabras, solo por parecer docto. Cada cual se ingenia y se esfuerza en invenciones que sirven de texto a los predicadores, mientras que el Evangelio no se olvida. Uno dice que la luna retrocedió cuando la pasión de Cristo y se interpuso a fin de que la luz del sol no pudiera bajar a la tierra. Otro, que la luz se ocultó por sí misma, razón por la cual este eclipse fue tan sensible para los españoles como para los indios y los judíos. No tiene Florencia tantos habitantes como Fábulas se pronuncian en los púlpitos a lo largo de un año. Así es que las ovejas ignorantes vuelven del pasto repletas de viento, sin que les sirva de excusa no haber visto daño. Cristo no dijo a los apóstoles, id y predicad patrañas al mundo, sino que les dio por base la verdad. Y esta sonó en sus bocas de tal modo que al compartir para encender la fe solamente se valieron del Evangelio como del escudo y de la lanza. Ahora, para predicar se abusa de las argucias y las bufonadas, y no se desea otra cosa que excitar la hilaridad, y con ello la coyuga se hincha. Pero en la punta de esta cogulla anida el demonio, y si el vulgo lo viese, no admitiría las indulgencias de aquellos en quienes confía. Y ha crecido tanto en la tierra la necesidad de estas indulgencias que, sin pedir pruebas de su autodensidad, se golpa a la gente ante cualquier promesa de ellas. Con esto engorda el puerco de San Antonio y engordan otros muchos que son peores que puercos, pagando en una moneda sin puño, mas poniendo
fin a esta larga digresión, vuelve ya tus ojos hacia la vía recta, de todo modo que el camino y el tiempo se abriguen. La naturaleza de los ángeles aumenta tanto su número de grado en grado, que no hay palabra ni inteligencia mortal que pueda llegar a significar su número. Y si miras bien lo que reveló Daniel, verás que en sus millares no se revela un número determinado. La primera luz que ilumina toda naturaleza angélica penetra en ella de tantos modos cuantos son los esplendores a que se une. Así pues, como el afecto es proporcionado a la intensidad de la visión beatífica, la dulzura del amor es en los ángeles diversamente fervorosa. Contempla en adelante la altura y la extensión del poder eterno, pues ha formado para sí tantos espejos en los que se multiplica, quedando él siempre uno e invisible como antes de haberlos creado.